Saben que esta semana conocimos novedades en Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales de este país informó que la diferencia de votos en la última vuelta, en esta segunda vuelta electoral, era de 42.592 votos, los cuales favorecen al candidato Pedro Pablo Kuczynski, quien se convirtió en el presidente electo, permítame decirlo así, más inesperado. Y es que si nos vamos atrás, vemos la trayectoria de Kuczynski, uno se da cuenta de que no era el candidato que estaba en las encuestas ni en los análisis. Los peruanos ven cómo el eje central de la próxima administración va a ser claramente la reactivación de la economía. Veamos. En el 2011, el actual presidente Ollanta Humala recibió un país con economía sin expectativas de crecimiento. Su plan de gobierno se centraba en aumentar el Producto Interno Bruto apoyado en la minería y la exportación de gas. También tenía como objetivo la inclusión social y el cubrimiento de los servicios básicos para las poblaciones más vulnerables. 5 años después, este es el panorama del sector económico que recibe Pedro Pablo Kuczynski. Economía. Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico durante el 2015 en Perú fue de 3,26%. Un conjunto de reformas políticas urgentes. Estas elecciones han demostrado que el aparato económico no está yendo con el sistema político, con las reformas electorales. Y estas elecciones han tenido todos estos problemas justamente por ello. Sin embargo, es una de las economías más estables de América Latina. Gracias al trabajo responsable que ha venido haciendo a lo largo de estos años, se ha convertido en un país con las mayores tasas de crecimiento económico a nivel de América Latina. Humala promovió una política fiscal expansiva y la recuperación de la inversión privada. Asegura que deja una economía sana y con perspectivas de crecimiento de un 4% para este año si se mantiene la producción minera. La pobreza se redujo del 57,7 al 22,7%, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Economistas afirman que Humala logró también estabilizar la inflación. Los retos en materia económica para Pedro Pablo Kuczynski son enormes, debido a que la desaceleración de la economía es un obstáculo para reducir la informalidad en el empleo. Las brechas sociales podrían persistir en la nación. Cifras oficiales señalan que la tasa de desocupación en el país es del 6%, pero el 70% de los ciudadanos tienen empleos informales y no cuentan con beneficios laborales en materia de seguridad social. El candidato de Peruanos por el Cambio planteó aumentar el salario mínimo de 253 soles a 850. Los principales productos que exporta el Perú son el cobre, la plata, el oro y productos que se obtienen de la pesca. Estos elementos se han visto afectados por el bajón en los precios a nivel internacional y los cambios en el clima. La organización Oxfam Internacional expresó su preocupación por el alto riesgo que existe de que el 30% de las personas que lograron salir de la pobreza en los últimos años vuelvan a caer debido al menor ritmo de la economía y por el impacto en los menores precios internacionales de los commodities, que son los principales productos de exportación del país. La inversión extranjera en Perú tuvo un hito histórico en el año 2012 cuando alcanzó 12.000 millones de dólares, pero el año pasado cerró en 8.750 millones de dólares. La inversión pública también está a la baja. Al finalizar mayo cayó 40%, según el Ministerio de la Economía. La inversión privada este año cayó 4,7% como consecuencia del enfriamiento. Sectores como el del cemento, manufactura, metalmecánica y bienes de capital han sido los más afectados y por lo tanto la capacidad de generar nuevos empleos se ha reducido. Kuczynski propone eliminar los trámites que dificultan la inversión y el desarrollo, otorgar incentivos tributarios a la pequeña y mediana empresa y reducir el impuesto general a las ventas del 18% al 15%. Además, planteará la modificación de la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal con el objetivo de incrementar el presupuesto destinado para las obras de infraestructura. Vamos a analizar este tema con Víctor Hugo Soto, que es analista económico y director de Wealth Management Index, quien nos acompaña desde nuestros estudios en Miami. Señor Víctor, gracias por estar aquí en la tarde de NTN Fin de Semana. Bienvenido. Un placer de estar aquí, Gustavo. Señor Soto, vamos a ir por partes. Muchos retos los que tiene la economía del Perú. El Perú forma parte de la Alianza del Pacífico, esos países que están haciendo, si me permite, de locomotora de la economía de América Latina y el Caribe. ¿Podríamos intentar situar las prioridades que va a tener Kuczynski sobre la mesa en materia económica estos próximos años? Por supuesto.
Primero que nada quería mencionar que las opiniones que voy a dar esta tarde son opiniones personales y no representan necesariamente las opiniones de INVEX ni de sus directivos. Con respecto a tu pregunta de las prioridades que tiene el nuevo presidente electo Kuczynski, creo que básicamente son, en primer lugar, reactivar la inversión privada. La inversión privada ha venido cayendo sostenidamente, sobre todo porque ha estado ligada al sector minería, y como hemos escuchado y se sabe, los precios de los minerales han caído, y esto ha generado que la inversión privada haya venido desacelerándose y cayendo en los últimos más de 24 meses. Esto ha tenido un efecto evidentemente en el resto de la economía, en el resto de la inversión, y ha llevado a una desaceleración en el crecimiento que también entiendo se ha mencionado. Entonces creo que la primera medida o una de las primeras prioridades es evidentemente reactivar la inversión privada. De la mano de esa reactivación de la inversión privada, que viene de dar, digamos, confianza y de mostrar un gobierno con mayor capacidad de gestión y de llevar adelante decisiones, está también una serie de iniciativas en lo que se refiere a inversión pública que son importantes, ¿no? Desde construcción de carreteras, puertos, además de una reforma tributaria, ¿no? que viene por el lado de reducción de algunos impuestos y de un tratamiento distinto a las pequeñas y microempresas. La primera prioridad es, por lo tanto, enganchar al sector privado. La segunda, diría yo, que es lograr que se reactive la economía y que y parte de esa reactivación venga por el lado de la formalización. 70% del mercado laboral peruano es informal. Es parte importante de las reformas tributarias que he mencionado, van orientadas hacia eso, ¿no? Y adicionalmente creo que una tercera prioridad es hacer reformas estructurales de segunda, tercera generación que no se han hecho, y que permitan al Perú diversificar sus fuentes de producción fuera de los sectores primarios exportadores, fuera de los sectores primarios en general extractivos, hacia otros sectores donde hay ventajas comparativas en el Perú. La tasa de desempleo, lo decíamos ahora, es del 6%, y usted mencionaba la cifra del 70% de informalidad. ¿Cómo un nuevo presidente puede reducir ese altísimo 70% de informalidad? Esto quiere decir que este porcentaje de ciudadanos mayoritario no paga impuestos, pero tampoco recibe beneficios. ¿Cómo se reduce ese altísimo porcentaje de mercado negro, si se puede decir así? Bueno, parte importante de las iniciativas que quieren llevar adelante es justamente tratando de mostrar a estos informales los beneficios de acceder al sistema, los beneficios de hacerse formales. Yo creo que es difícil, evidentemente, bajar una cifra de 70 a 0, pero evidentemente la idea es lograr ir haciendo en el tiempo que ese porcentaje de informalidad se reduzca de manera significativa. Una parte de eso es, por ejemplo, la reducción en el impuesto a las ventas de 18 a 15%, 1% por año en los siguientes 3 años, que va orientada principalmente a dar un estímulo por el lado de la oferta más que por el lado de la demanda, es decir, a que las compañías estén más incentivadas a recolectar ese 15% y pagárselo al fisco, que hoy no, que tienen el 18%, aunque aún el 15% es bastante elevado, ¿no? Otra parte importante viene dada por las reformas que se pretenden en la parte tributaria hacia la micro y pequeña empresa. En ese lado, lo que plantea el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski o de Peruanos por el Cambio es dar incentivos tributarios a las compañías que facturen poco menos de $2,5 millones al año y darles tasas de impuestos, una tasa de impuesto a las ganancias o una tasa de impuesto flat sobre las ventas por 10 años. Y una amnistía tributaria, es decir, un perdón de los impuestos no pagados en el pasado para que se incorporen al sistema. Y para las empresas que facturan más de $2,5 millones, pues llevarlas a tener una tasa de 0 de impuesto a la reinversión, lo cual también se aplica evidentemente a las microempresas, ¿no? Cualquier reinversión de utilidades no estaría grabado, ¿no? Son algunas de las medidas que lo que buscan es dar una señal hacia este sector informal para lograr hacer más atractiva su formalización. Para terminar, lógicamente el Perú está
totalmente imbricado en la economía internacional. Es una economía que cada vez está más abierta con sus retos internos, pero lógicamente la situación económica internacional tampoco es que sea para ir tirando cohetes. El presidente electo ha dicho que tiene previsto implementar un plan de inversión de obras de 70.000 millones de dólares. La financiación de esto tiene que ser en los mercados de capitales, los mercados internacionales. ¿Es lo suficientemente sólida la economía del Perú como para poder decir que vamos a tener estos 70.000 millones de dólares sobre la mesa y poder sacar adelante este plan tan ambicioso de inversión pública? Creo que los datos de los 70.000 millones tienen un componente privado y un componente público, son una mezcla de ambos, no solamente son públicos. Sin embargo, con respecto a la capacidad de financiamiento que tiene el gobierno, para dar un dato, el Perú ha venido en los últimos años reduciendo su endeudamiento como porcentaje del producto y hoy día ese endeudamiento neto, cuando se reduce la caja y los excedentes que tiene el Estado, en distintos organismos y bancos, es de menos del 10%. Por ejemplo, México, si comparamos ese mismo endeudamiento en México, supera el 30%. Y ambos tienen el mismo rating crediticio o calificación crediticia. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que hay espacio, el nivel de endeudamiento que hoy día tiene el sector público en el Perú, como porcentaje del producto, es un nivel de endeudamiento bajo. Probablemente es de los más bajos, es definitivamente el más bajo de la región, luego de Chile. Chile tiene un endeudamiento negativo, en realidad no tiene deuda, en realidad tiene caja, tiene excedente, pero luego de Chile es el de Perú. Y cuando lo comparamos con otros países que tienen endeudamientos más altos y rating crediticios similares, pues deja cierto espacio para llevar adelante, evidentemente, financiamientos que permitan llevar adelante esta inversión pública. No obstante, hay que ser cuidadosos con ese nivel de endeudamiento. Tampoco es prudente llevarlo a niveles no manejables que generen una reducción en calificación crediticia, etcétera. Pero existen excedentes. El fondo de estabilización que se generó producto de los ahorros que se dieron en la etapa de crecimiento por los ingresos en la etapa de crecimiento, todavía tiene ahí cierto monto para ser utilizado y evidentemente el nivel de endeudamiento que tiene el Perú, como mencioné, no es elevado. No obstante, hay que manejarlo con cuidado, tanto el nivel de endeudamiento como el déficit fiscal, ¿no? Que como ha mencionado el candidato Kuczynski o el presidente electo Kuczynski, pretende llevarlo a 3% del Producto Bruto en los primeros 2-3 años de su gobierno y luego irlo bajando a 2 y 1% para dejarlo en 1% el 2021, cuando estaría entregando en el centenario de la independencia del Perú, en el bicentenario de la independencia del Perú, y cuando estaría entregando nuevamente el cargo, ¿no?, a un nuevo presidente. Es Víctor Hugo Soto, es analista económico y director de Wealth Management Index. Señor Hugo Soto, muchísimas gracias por haber acompañado aquí la tarde y a nuestra audiencia en NTN 24. Mucha suerte, buen fin de semana. Un placer, gracias.